¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver la ley de Ampère y de qué se trata y cómo se usa. Entonces, nosotros hasta este punto lo que hemos venido haciendo es calcular el campo magnético debido a una corriente y lo hemos hecho eh, obteniendo el campo magnético infinitesimal debido a un elemento infinitesimal de corriente. Y luego, para obtener el campo total, lo que hacemos es sumar todas esas contribuciones infinitesimales del campo y de esa manera uno obtiene pues el campo total que va a producir esa corriente, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que hacíamos también en la parte eléctrica, ¿no? Pero también vimos en ese momento, cuando vimos el cálculo, perdón, del campo eléctrico, que cuando se tiene una distribución de carga con un alto grado de simetría, ¿no? Eh, Era muchísimo más fácil calcular el campo utilizando la ley de Gauss, ¿ok? Y entonces resulta que existe una ley parecida a la ley de Gauss, pero para el caso magnético, y esa ley se llama la ley de Ampère, ¿ok? Aunque es parecida, ¿no? No es, no es, no es igual que la ley de Gauss, ¿no? Hay unas diferencias muy importantes, ¿ok? Pero bueno, se le llama como la ley de Gauss para el caso magnético, ¿no? Pero bueno, es la ley de Ampère. Entonces, nosotros lo que hacíamos era que relacionábamos los campos eléctricos con distribuciones de carga mediante esta ley de Gauss, lo cual nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie y todo lo dividíamos entre epsilon c. Entonces, en contraste, la ley de Gauss para el caso magnético, pues no es una relación entre los campos magnéticos y las distribuciones de corriente, ya que nosotros sabemos que los campos magnéticos eh, sobre superficies cerradas nos dan igual a cero. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Entonces, por lo tanto, no podemos utilizar la ley de Gauss magnética para determinar campos magnéticos dada una distribución de corriente. Entonces, lo que tenemos o lo que hacemos es pues darle la vuelta a este problema y le damos la vuelta usando la ley de Ampère. Y entonces, esta ley, a diferencia del caso eléctrico, no está formulada en términos del flujo magnético, sino que está formulada en términos de una integral de línea del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada. ¿Okay? Entonces, poniéndolo en términos matemáticos, pues la ley de Ampère establece lo que se tiene aquí en el recuadro rojo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la integral de línea del campo producto punto con la trayectoria siempre va a ser igual a mu cero por la corriente encerrada por esta trayectoria. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos ver en estas dos figuras que tenemos aquí. Entonces, si tenemos tres conductores con corriente que tienen corrientes I1, I2 y 3 en las direcciones que se muestran, entonces nosotros podemos aplicar la ley de Ampère para calcular el campo magnético que van a producir estos tres conductores con corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es primeramente encerrar eh, a todos estos conductores en una trayectoria cerrada, ¿ok? Y luego, pues ver cuánta corriente estoy encerrando y luego hacer esta integral para ver, eh, pues cuánto voy a obtener y de ahí poder obtener el campo magnético. Entonces, si vemos este mismo ejemplo, pero visto desde arriba, pues veríamos que el alambre con corriente 1 se vería así, el 2 así y el 3 así. ¿Okay? Entonces la corriente encerrada pues es igual a la suma algebraica de las corrientes, ¿no? Recuerden que una corriente que sale del plano, en este caso, la consideramos como positiva y una corriente que entra en el plano la consideramos como negativa. Entonces voy a tener I1 menos I2 más I3. ¿Okay? Entonces, pues,
para determinar hacia dónde va el, la dirección del, del campo, pues tenemos que hacer esta integral, ¿no? Y ver qué resultado nos da, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos la integral de línea del campo con la trayectoria y eso nos da igual a cero, eso no significa que el campo sea cero, ¿no? A lo largo de la trayectoria, sino que la corriente total a través del área delimitada por la trayectoria es cero, ¿no? O sea, si yo obtengo que de la integral esta es igual a cero en esta trayectoria, por ejemplo, no significa que el campo sea cero en esa trayectoria, sino que la corriente que está encerrada por esta trayectoria suma cero, ¿ok? Y entonces, pues eso es lo que nos dice la ley de Ampere y en videos próximos vamos a ver cómo aplicar todo esto que hemos estado viendo. Cualquier duda, eh, háganmela saber.